Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando. Dice la Escritura, Hechos capítulo 9, versículos 1 al 16. Saulo, respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, y donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. El tema que vamos a estar considerando se titula: ¿es posible que Dios use mi vida? ¿Es posible que Dios use mi vida? Cada vez que leo la historia de Saulo de Tarso, me maravillo ante la majestad de la gracia de Dios. Veo al Señor tomar a este hombre llamado Saulo, salvarlo por gracia y transformarlo en el gran apóstol de los gentiles. Sin duda alguna, un ministerio grandioso. Y entonces me doy cuenta de que hay esperanza para personas como usted y personas como yo, para que seamos usados por el Señor en su obra. La verdad es que Saulo era un candidato muy poco probable para el servicio del Señor. Era un hombre que era temido y odiado por todos los cristianos, y que hizo todo lo que estaba a su alcance para destruir el nombre de Jesucristo. Sin embargo, Dios se acercó a él en su gracia y lo sacó de donde estaba y lo usó grandemente para cambiar el mundo de su tiempo. Dios lo usó de una manera tan grandiosa que el ministerio del apóstol Pablo todavía está dando frutos hasta nuestros días, hasta el día de hoy. El solo hecho de que estemos hablando de su vida y del impacto que tuvo en el mundo es un testimonio de la forma en que Dios lo usó entonces, y es un testimonio de la forma en que Dios lo está usando todavía en este tiempo. Cuando vemos a Pablo, podemos sentirnos tentados a pensar que era una especie de supersanto. Un supersanto, hermanos. Podemos sentir que no hay forma posible de que el Señor pudiera usarnos como lo hizo con él, o que Dios pudiera siquiera usarnos, aunque sea poco.
Supongo que todos nos sentimos inferiores e indignos de ser utilizados por el Señor en su obra, pero estoy aquí hoy para decirles que Jesús puede y que de hecho nos usará siempre y cuando tengamos disposición. Algunos de ustedes se habrán preguntado, quizás alguna vez, ¿podrá Dios usar mi vida para impactar al mundo, para impactar a las iglesias, para hacer algo en el mundo? Bueno, hoy quisiera responder a esa pregunta tomando unos minutos para analizar la vida de este gran apóstol. Y les voy a mostrar los obstáculos que parecían estar en el camino para que él fuese usado por Dios. Había muchos obstáculos. Obstáculos que Dios no tuvo problemas en superar con su poder y con su gracia. Así que la respuesta breve a esa pregunta de si Dios puede utilizar nuestra vida es claro que sí. Dios puede usar nuestra vida. Ahora bien, a partir de estos versículos que hemos leído y otros que hablan acerca de la vida y del ministerio del apóstol Pablo, voy a mostrar precisamente por qué Dios puede usar nuestra vida. Sí puede, pero ¿por qué? Bueno, en primer lugar, según el versículo 1 de Hechos capítulo 9, que dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Y ahí está la primera razón por la cual creo firmemente que Dios puede utilizar su vida. ¿Por qué? Porque su pasado, o sobre todo su condición pasada, no representa ningún obstáculo para que Dios la use. Según el propio testimonio de Pablo y según lo que leemos aquí, el pasado era sumamente malo. Dice que él respiraba amenazas y muerte contra los discípulos. Ese era el pasado de Pablo. Él era culpable de hacer todo lo que estaba a su alcance, todo lo que estaba en su poder para dar muerte al cristianismo. De hecho, si nos movemos aquí al capítulo 22, al versículo 4, tenemos la confesión misma del apóstol Pablo acerca de estos pecados. Dice la Biblia allí en el capítulo 22, en el versículo 4, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y a mujeres. Luego en el capítulo 26, en los versículos 9 al 10, ahí mismo del libro de los Hechos dice, capítulo 26, versículos 9 al 10, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataban, yo di mi voto. Ese es el pasado del apóstol Pablo. También en 1 Timoteo, en el capítulo 1, versículos 13 al 15, habla precisamente de ese pasado que el apóstol Pablo tenía. Dice primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 13 al 15. Dice ahí la palabra del Señor: habiendo yo sido antes blasfemo. Fíjese lo que él confiesa aquí sobre su pasado. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales dijo: yo soy el primero. Pablo se consideraba como el peor pecador que pueda haber sobre la historia. Ahora, en el campo religioso, el apóstol Pablo era un hombre admirable, hermanos. En el campo de lo religioso, siendo él fariseo, siendo celoso de la ley, era un hombre admirable. Pero en lo interior, era tan malvado como cualquier hombre que haya caminado sobre la faz de la tierra. Exteriormente era un hombre intachable, pero en el corazón encontramos una historia muy diferente. De hecho, en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, en el versículo 58,
La Biblia indica que Saulo dio su aprobación para el asesinato de Esteban, ya que él guardaba las ropas de los que lo apedrearon hasta la muerte. Uno de los primeros servidores en la iglesia, un evangelista, fue asesinado a pedradas y el apóstol Pablo dio su aprobación. Eso nos dice de lo que había en su corazón. Eso nos habla de lo que había en su alma. Pablo era un hombre malvado, pero todas esas cosas, todas esas blasfemias, todos esos crímenes que cometió en contra de los santos no fueron obstáculo para la gracia y el poder salvador del Señor Jesucristo. Cuando Pablo recibió a Jesús, entonces hubo un cambio radical en su vida. Cambió radicalmente de rumbo. Cambió para siempre por la gracia de Dios. Permítame decirles a todas las personas que hoy están bajo el sonido de mi voz, que su pasado no es un obstáculo para su futuro en la obra de Dios. Quizás en nuestro pasado haya cosas indignas y asquerosas. Cosas que no queremos recordar o que si recordamos pues nos llenan de vergüenza. No hay orgullo, no hay por qué sentir orgullo en las cosas del pasado. Cosas horribles y espantosas. Pero independientemente de lo que hayan hecho antes de recibir el evangelio, eso ya no importa. Cuando Él salvó su alma, borró total y absolutamente su pecado para siempre. Es como si hubiera tenido un nuevo comienzo. De hecho, la Biblia lo llama nacer de nuevo. Es un nuevo nacimiento, como dice Juan capítulo 3, versículos 3 y 7. En el mundo actual hay 3 registros de nuestras acciones pasadas, hermanos. Hay 3 registros. En primer lugar está el registro que usted lleva en su mente. Usted tiene aquí en su mente las cosas que ha hecho en el pasado, cosas pecaminosas. En segundo lugar está el registro que llevan todos aquellos que sabían lo que usted hizo. Eso nunca se va a olvidar. Nunca lo van a olvidar. Las personas que se enteraron de sus acciones pecaminosas no lo van a olvidar. En tercer lugar está el registro que llevan los enemigos de la fe, cualquiera que sean, quienes sin duda alguna no se van a detener para arrojarnos nuestro pasado en la cara, para avergonzarnos, para humillarnos o para destruirnos. Nos van a golpear con nuestro pasado cada vez que tengan la oportunidad. Sin embargo, permítame recordarles hoy que aunque yo pueda recordar mi pasado y aunque mis amigos y mi familia puedan recordar mi pasado y aunque los enemigos de la fe puedan recordar mi pasado y golpearme con él, Dios en el cielo lo ha olvidado al punto de no ser un obstáculo para que Él me utilice en su obra. Y eso es glorioso. Mucha gente no lo olvida, pero Dios sí. Dice la Biblia en el Salmo capítulo 103, en el versículo 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Fíjese nomás la distancia que puso entre nosotros y nuestro pasado. Así como está el oriente, tan lejos del occidente. Así está nuestro pasado con nosotros. Y eso lo hizo el poder de Dios. En Isaías capítulo 38, en el versículo 17 dice: He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi alma del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Y una cosa que Dios no hace es voltear hacia atrás. Dios no voltea hacia atrás, hermanos. Y dice la Biblia que Él ha echado tras de sus espaldas todos nuestros pecados, precisamente para no volverlos a ver ni para volverlos a tomar en cuenta. Ahí mismo en Isaías capítulo 43, en el versículo 25 dice: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. No me acordaré de tus pecados. Y lo hace precisamente por el amor a sí mismo. Si Dios recordase alguno de nuestros pecados, no se amaría a sí mismo. Pero Él mismo dice que por amor a sí mismo borra nuestras rebeliones y de esa manera nunca se acordará más de nuestros pecados. En Miqueas capítulo 7, en el versículo 19 dice:
Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. A ver quién es capaz de ir por ellos hasta el fondo del mar. Hasta nuestros días, la ciencia todavía no llega ahí. No hay tecnología que llegue ahí. Y él, utilizando esta figura retórica, dice que hasta allá arrojó nuestros pecados, hasta lo profundo del mar arrojó nuestros pecados, fueron sepultadas todas nuestras iniquidades. En 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11, el apóstol Pablo escribió: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y luego dice: y esto erais algunos. Algunos de los hermanos ahí en la iglesia en Corinto eran fornicarios, otros eran idólatras, otros eran adúlteros, otros eran afeminados, otros se acostaban con varones, otros eran avaros, ladrones, maldicientes, borrachos. Eran, todo en tiempo pasado. Esto eras algunos. ¿Y ahora qué son? Dice la Biblia: mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Vean, qué tremendo es eso. Qué grande noticia. La redención en toda la extensión de la palabra. El apóstol Juan también dijo en el capítulo 1 de su primera carta, en el versículo 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia ¿de qué? De todo pecado. No hay pecado que pueda resistirse a la sangre de Cristo cuando es aplicada en el alma de aquel que se arrepiente. Entonces, a lo largo de la Biblia podemos ver ejemplos de esta redención total y absoluta que Dios lleva a cabo en la persona. Simón Pedro predicó su mayor mensaje, ¿verdad? Ahí el día de Pentecostés. Tuvo un ministerio tremendísimo. Pero ¿sabe qué? Todo eso lo hizo después de haber negado a Cristo 3 veces. Negó al Señor, dijo que no lo conocía, ¿verdad? De una manera con toda fuerza dijo: no lo conozco, y hasta maldijo para que lo creyeran. Y a pesar de eso, fue un hombre usado por Dios el día de Pentecostés, donde se salvaron como 3,000 personas que fueron rescatadas de la condenación eterna, y él predicó el primer mensaje. Moisés, ¿qué era Moisés antes? Era un asesino, era un idólatra. Moisés llegó a ser un hombre idólatra cuando vivió en la casa de Faraón. Fue un criminal también, asesinó a un hombre. Pero Dios lo usó para su honra y su gloria, y conocemos la historia, hermanos, de todas las grandes obras que hizo Moisés. Sansón pecó contra Dios y aún así mató a los filisteos, y al final de su vida mató más filisteos que durante toda su vida, hermanos. Abraham fue un mentiroso y aún así fue usado por Dios y se convirtió en el padre de la fe. Jacob era un engañador, pero el Señor lo transformó y lo usó grandemente. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios sí puede usar nuestra vida a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestro pasado. Hay muchos ejemplos que podrían nombrarse como esos, pero estos son suficientes para mostrar que el Señor puede tomar a aquellos que han fallado en el pasado y que todavía puede usarlos para su honra y para su gloria en el futuro. En segundo lugar, en el versículo 2 de Hechos capítulo 9, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Por qué Dios puede usar nuestra vida? Bueno, porque sus circunstancias actuales no representan un obstáculo para eso. Pablo, ¿qué estaba haciendo aquí en el versículo 2? Pablo se dirigía a Damasco para encontrar cristianos
a los que arrestar y llevar a la muerte. Eso era lo que andaba, en eso andaba ocupado. Estaba lleno de odio y no querían nada más que destruir por completo a cualquier persona o cosa relacionada con el nombre de Jesucristo. Sin embargo, a pesar de todo eso, a pesar de estar ocupado en esas cosas, mientras iba precisamente a cumplir esa agenda o ese proyecto, el Señor lo encontró y lo cambió. Mientras estaba haciendo eso, hermanos. No es que, ya me arrepentí y luego el Señor lo encontró. No. Mientras iba haciendo eso, mientras iba a cumplir esa agenda, esa cosa malvada que traía en su cabeza, ese proyecto, ahí el Señor lo encontró. Entonces, permítame recordarles que Él puede hacer lo mismo con nosotros. Él puede llevarnos con todo el equipaje que traemos encima y puede usarnos para su honra y para su gloria. Todos traemos ciertas desventajas en la vida. Todos. Algunos son incultos. Otros tienen pocos recursos económicos. Algunos son débiles en la fe. Otros son arrogantes y están llenos de orgullo. Sin embargo, quiero recordarles que el Señor es capaz de llevarnos exactamente donde estamos, transformarnos y entonces utilizarnos para su honra y para su gloria. No importan las circunstancias. Las circunstancias actuales no son obstáculo para que el Señor nos use. La Biblia nos muestra precisamente esa realidad. Hablábamos de Moisés, ¿no? Bueno, Moisés tenía 80 años cuando el Señor lo llamó para el ministerio. Imagínense, 80 años de edad. Quizás hay hermanos aquí que digan, yo soy muy viejo para que el Señor me use en su obra. Ya estoy muy anciano, estoy cansado, ya mis piernas ya no me aguantan a mí mismo. Ya estoy muy viejito. Bueno, Moisés tenía 80 años cuando el Señor lo llamó y tenía otros problemas. Deje usted que tuviera 80 años. También no era muy elocuente, era torpe de lengua, hermanos. No solo era un hombre viejo, sino que era torpe de lengua. Estaba lleno de miedo incluso. Era un hombre muy temeroso, muy miedoso. Se oponía totalmente al plan del Señor, que dijo, no, Señor, yo no voy. ¿Cómo me vas a mandar a mí? No. Él no estaba de acuerdo, hermanos. Él no quería ir allá a Egipto. No solo tenía miedo, sino que no estaba de acuerdo, le parecía una completa locura. Sin embargo, a pesar de todas esas cosas que él puso delante de sí para no hacer la obra de Dios, él la hizo. Él fue utilizado por Dios para que la obra se cumpliera. Cada persona en la Biblia presenta una desventaja, presenta algo, algún estorbo para que Dios lo use. Recuerda al endemoniado gadareno. Qué estorbo tan grande no estar poseído por demonios. Era un hombre que a todo mundo le tenía miedo, hermanos. Toda la gente le tenía temor. Pero el Señor pudo tomar a este hombre que había causado tantos problemas y tanto miedo entre el pueblo, y aún así lo utilizó ¿para qué? Para testificar acerca de Cristo en toda esa región, hermanos, a pesar de sus circunstancias actuales. La Biblia nos cuenta en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 7, nos cuenta la historia de 4 hombres leprosos que se convirtieron precisamente en los que llevaron la salvación a Jerusalén, al pueblo de Israel. Eran hombres que ya estaban condenados a muerte, hermanos, por la enfermedad. No había comida, no había alimento, y sin embargo Dios utilizó a estos hombres, los tomó de donde estaban y como estaban, así todos muertos de hambre y leprosos, y los usó en esas circunstancias, así como estaban. Lea la historia si quiere en su casa, y es increíble cómo estos hombres leprosos trajeron la salvación al pueblo en esas circunstancias. Lo que estoy tratando de hacerles ver, hermanos, es que sus circunstancias actuales no toman al Señor por sorpresa. Él sabe cómo estamos. Él sabe de dónde cojeamos. Él sabe qué deficiencias tenemos, aunque las querramos disfrazar. Él sabe, hermanos, Él nos conoce. Él sabe todo lo que hay que saber acerca de nosotros. Todo. Él sabe dónde estamos. Y Él todavía puede usar nuestra vida para su honra y para su gloria. ¿Cuál es el secreto? Bueno, el secreto está en tener disposición. No importa las condiciones. Usted no ponga obstáculos
porque el Señor se encarga de eso. Si usted cree que hay un obstáculo para servir al Señor, póngalo en las manos de Dios. Él se encarga. Él se encarga, hermanos. Deje a Él el trabajo difícil. No esté luchando usted contra aquello que no puede, porque Él se especializa en eso. Él se especializa en tratar con las cosas que usted no puede. Con las que yo no puedo, Él se encarga, hermanos. Es un error estar peleando, estar luchando contra cosas que no podemos. Él puede. Déselo a Él. Usted simplemente tenga la disposición. Dice la Biblia en los versículos 11 al 16 de Hechos capítulo 9. ¿Por qué Dios puede usar nuestra vida? Dice la Escritura, versículos 11 al 16. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Por qué Dios puede usar nuestra vida? Porque sus características personales no representan ningún obstáculo. Pablo era temido por los seguidores del Señor, ¿verdad? Dice ahí, Señor, es un hombre a quien le tenemos miedo. Todos los cristianos le tenemos miedo. Muchos vieron su conversión como una especie de trampa engañosa. Cuando llegó la noticia, Saulo de Tarso ya se entregó al Señor, y le van a creer a ustedes. ¿Quién va a creer eso? Y efectivamente, los cristianos no querían juntarse con él, no querían saber nada de él. Quizás tenían miedo, esta es una trampa para encontrarnos a todos, nos va a meter presos y nos van a matar a todos. Mejor hay que evitarlo. De hecho, cuando fue a Jerusalén para encontrarse con los discípulos, Bernabé tuvo que ir con él para presentarlo y recomendarlo a la iglesia. Porque si no va Bernabé, simple y sencillamente nadie lo iba a recibir, porque le tenían miedo. Mis hermanos, Dios puede superar este obstáculo y aún así usarnos para la obra de Dios. Pablo tenía ciertas características personales, pues que parecía que no iba a poder, ¿verdad? Que no iba a ser usado, que fue una mala decisión haberlo escogido para este propósito de llevar su nombre ante reyes, ante los gentiles, ante los hijos de Israel. Sin embargo, así fue. Si nos tomamos el tiempo de observar la vida de Saulo, vamos a encontrar en este hombre muchas características personales que parecían ser desfavorables como un predicador del evangelio. Por ejemplo, en 2 Corintios, en el capítulo 10, en el versículo 10 dice, porque la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes. Vean nada más usted la calidad con la que escribía. Las cartas son duras y fuertes, son agresivas, son violentas las cartas de Pablo. Y luego dice, y la presencia corporal débil. Usted veía a Saulo de Tarso, hermanos, y pues no daba un peso por él. O sea, físicamente, pues, era una persona muy débil. Y luego dice, y la palabra menospreciable, cuando usted lo oía hablar, mejor que se calle y que hable Apolos. Apolos es otra cosa. Apolos tiene una retórica y una voz que lo puede uno escuchar por horas y no cansarse. Pero cuando habla pues nadie lo oye. Tiene palabra menospreciable, tiene una presencia débil y además cuando escribe, pues lo hace con mucha violencia. Es muy agresivo. Bueno, esas son sus características. Así es él. Así es su persona. En 2 Corintios capítulo 11, en el versículo 6, dice que es tosco en la palabra. No tenía esa retórica que tenía Apolos. Era tosco en la palabra. En Gálatas capítulo 4, versículos 13 al 14 dice, pues vosotros sabéis
que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Vea lo que hizo que el evangelio llegara a los Gálatas. No es que hizo un proyecto de predicación para andar evangelizando, sino que por una enfermedad física. Pablo era un hombre muy enfermizo, hermanos. No solamente era un flacucho débil, sino que también era muy enfermizo. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 11. Mirá con cuán grandes letras os escribo. Algunos comentaristas dicen que Pablo, para poder ver su letra, la tenía que hacer extremadamente grande, hermanos, porque tenía un problema en la vista. ¿Qué tenemos? Una persona pues que no impacta, que no genera respeto cuando uno lo ve, flaco, débil, una palabra pues una voz, un tono de voz pues muy débil, tosco para hablar, enfermizo, casi ciego. ¿Quién podría decir que iba a ser un buen obrero del Señor? Que a veces cuando por ejemplo, Spurgeon, el príncipe de los predicadores, decía, hombres delgados no pueden ser predicadores. Él creía que los predicadores tenían que ser hombres altos, grandes y bien gordos. Bien gordos, ¿por qué? Porque no había micrófonos. En ese tiempo se paraban ahí en la esquina a predicar y dicen que la voz de Spurgeon se escuchaba por todas partes y la gente venía a verlo como si se tratara de un incendio, hermanos. Entonces cuando alguien venía y decía, oiga, yo quiero ser predicador, lo primero que miraba era su apariencia física. Decía, no, estás muy chaparrito, muy delgadito, no sirves para esto, sácate de aquí. Es decir, que Pablo, si hubiera ido con Spurgeon le hubiera dicho, no sirves para la obra, no sirves para esto, eres tosco. En los institutos bíblicos, pues lo que hacen es fabricar evangelistas, hermanos. Ahí le fabrican a uno, ¿verdad? Lo peinan, lo arreglan, lo pintan, le dicen póngase así, póngase los zapatos, póngase la corbata, póngase el saco, no hable de esta manera, tenga cuidado con estas palabras. Yo al menos estuve 4 años internado ahí en esa fábrica, ¿verdad? Para salir a predicar el evangelio. Saulo de Tarso no. Pero cuando Dios lo usó, a pesar de todas esas características en su contra, a pesar de eso, déjeme decirle que no ha habido ningún otro evangelista como él. Ningún otro, hermanos, en la historia. No ha habido otro como él. Pablo tuvo que superar muchos obstáculos personales para ser usado por Dios, y Dios lo usó a pesar de todo eso. Si nos ponemos a compararnos con los demás, hermanos, pues no vamos a poder nunca. Si yo digo, no, pues yo no puedo ser un evangelista, no puedo ser predicador, no puedo ser esto, no puedo hacer lo otro, no puedo dar clases, porque mira esa hermana, cómo tiene ella la habilidad, ¿verdad? Cómo tiene ella la apariencia, cómo tiene ella esto. Yo no, pues yo no sirvo. Yo mejor aquí me estoy sentado aquí sin hacer ruido en la banca. Yo no puedo predicar. Yo no puedo hacer eso que hacen los hermanos, andar compartiendo el evangelio. No tengo fácil palabras, soy bien torpe para hablar. No conozco mucho la Biblia, no fui a la escuela. Bueno, si nos ponemos a compararnos con otros hermanos, pues no vamos a poder. Muchos de nosotros tenemos características personales que pueden hacernos sentir que Dios no puede usarnos eficazmente, hermanos. Sin embargo, quiero recordarles que Dios puede tomar aquello que consideramos debilidad y convertirlo precisamente en algo en favor de la obra. ¿Qué hizo en Galacia Pablo? A causa de una enfermedad os llevé el evangelio. ¿Ve? Una cosa mala, negativa, fue el medio por el que se introdujo el evangelio a Galacia. Dios siempre usa las debilidades. ¿Para qué? Para que se haga patente que es el Señor el que está atrás de eso. Cuando escogió a Israel, déjeme decirle que escogió al peor pueblo que puede haber escogido, al más pobre, al más tonto, al más atrasado de todos, al más debilucho, al que menos. Dios no escogió una nación poderosa, potente, rica, no. Escogió al más débil, hermanos. ¿Para qué? Para que se expresara el poder de Dios detrás de ellos. ¿Quién conquistó Jerusalén? Ese montón de campesinos. ¿Con qué tumbaron los muros? ¿Con chivas?
Le aventaron chivas, esto todo lo que traían, chivas, borregos, vacas, viejitos, no traían dinero, no eran hombres de guerra, eran campesinos que no sabían hacer otra cosa más que adobes con los pies. Y sin embargo, conquistaron Jericó. ¿Cómo hicieron eso? El poder de Dios estuvo ahí. Dios siempre escoge lo más débil, lo ruin y miserable del mundo para hacer su obra, hermanos. Entonces, nuestras características personales, por muy despreciables que parezcamos, esas cosas las puede usar Dios para su honra y su gloria. Usó a Moisés, a ese hombre anciano, a ese hombre que no podía hablar bien, a ese hombre que su brazo no era fuerte y sin embargo lo utilizó para sacar a toda una nación de Egipto. Dios usó a una joven judía llamada Esther para salvar a su pueblo de la matanza, hermanos. Dios usó a un muchacho joven y desconocido llamado David para ser el rey más grande de todos los tiempos. El primogénito de los reyes de la tierra. ¿Quién se imaginaría eso? Nunca. Ni el profeta se imaginó eso cuando fue a ungirlo, ¿verdad? Él quería ungir al más grande, al más fuerte, al más capaz, al que tenía presencia. No ese muchachito rubiecito bonito que venía allá del campo a andar con ovejitas. No. Pero él fue. Dios le dijo, no mires su apariencia. No mires lo grande de su estatura, porque Dios mira el corazón. Y fue uno de los reyes más grandes de Israel. Dios usó un mendigo llamado Lázaro para predicar un sermón diario al hombre rico, hermanos. Todos los días recibió un sermón el hombre rico, todos los días, a través de este hombre enfermo y moribundo que estaba fuera de su casa. Dios usó a 12 hombres desconocidos, sin letras y del vulgo. Ninguno era influyente, ninguno tenía gran poder y sin embargo trastornaron la ciudad en aquellos tiempos a pesar de todas sus deficiencias. Incluso podríamos pensar en Cristo mismo. Cuando vino a la tierra, vino de la tribu de Judá, ni siquiera era levita. Hijo de una mujer jovencita. Por eso algunos pensaban que Jesús, pues ¿quién era Jesús? ¿Qué pensaba la gente de su tiempo acerca de Jesús? Algunos decían que era un bastardo, que era hijo de un soldado romano. Otros lo veían como nada más el hijo de María y José, el carpintero de ahí de la ciudad. La mayoría pensaba que no había manera de que Dios pudiera usar a alguien de Nazaret. Decían, pero ¿cómo se les ocurre que el Mesías viene de Nazaret? De Nazaret puede salir algo bueno. Eso no es posible. Otros cuestionaban el hecho de que él fuera Galileo. Porque decían, pues ¿qué va a salir de ahí? De ahí no ha salido nada importante. Algunos incluso decían que Jesús hacía su obra y tenía eficacia porque trabajaba para el mismo diablo. Decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Lo tenían como un loco, como un brujo. Sus hermanos decían, mamá, ya ve por él porque ya está fuera de sí. Ya se volvió loco, anda diciendo que es el Mesías, anda diciendo que es el Salvador. No hay parecer en él, dijo el profeta. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Usted lo veía, hermanos, caminar por las calles de Jerusalén y nunca se iba a imaginar que él era el Hijo de Dios. Nunca. Jamás. Pero con esas desventajas en su contra, ¿quién puede negar que él era el creador del universo? El Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Entonces, independientemente de quiénes seamos, de dónde vengamos, qué deficiencias tengamos, qué peculiaridades de personalidad tenemos, cuál sea nuestro nivel de educación, cuál sea nuestro nivel de aceptación por parte de los demás, Dios puede usarnos, hermanos, a pesar de eso. Es curioso, yo veo mi vida, por ejemplo, y pues yo soy un don nadie, hermano, soy un don nadie, yo soy nadie en esta tierra y cuando hablo de cosas de este mundo sabe que nadie me hace caso. Se siente bien feo cuando estoy así en reuniones y estamos hablando de cualquier otra cosa que no sea la Biblia, nadie me hace caso. Me voltean a ver y les empiezo, no, mire que esto, así y de repente, ¿qué pasó? No me hacen caso. Y a veces hasta les digo, estoy hablando. Me ignora, no soy nadie, ni tienen por qué oírme. Pero cuando nos metemos en los asuntos de Dios me sorprendo
que hay mucha gente que me está escuchando. Porque Dios puede usarnos a pesar de nuestras deficiencias, hermanos. Dice segunda a los Corintios, capítulo 12. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 10. Dice ahí la escritura, segunda a los Corintios, capítulo 12. Vamos a leer los versículos 7 en adelante. Dice la Biblia, segunda a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Por qué Dios puede usar nuestras vidas? Porque sus preocupaciones privadas no son un obstáculo, hermanos. Yo he hablado de esto, pero Dios pudo usar al apóstol Pablo a pesar de todas las enfermedades físicas que él tenía. De hecho, Pablo afirmó que sus debilidades físicas representaban una mayor fortaleza en los asuntos de la fe. Al igual que Pablo, usted puede considerarse débil e incapaz de hacer mucho por la causa de Cristo. Tiene muchos obstáculos, muchas debilidades. Sin embargo, la verdad del asunto es que Dios no necesita que seamos fuertes y capaces de valernos a nosotros mismos. Eso no lo necesita Dios. Eso lo necesito yo para mis cosas aquí en la tierra. Pero Dios no necesita mis habilidades. Dios no necesita mis fuerzas. Dios no necesita mis grandes capacidades. Él necesita que seamos débiles y que dependamos total y absolutamente de su poder, hermanos. De su poder. Él no necesita que yo vaya y me meta a una escuela para estudiar retórica y entonces cómo hablar en público y entonces poder llegar a la gente. No, Él no necesita eso. Él lo que necesita es mi torpeza de lengua. Lo que necesita es mi debilidad para que su poder trabaje a través de mí. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte en Cristo. Él necesita precisamente eso. Él está buscando personas que no tengan nada más que ofrecer, sino solamente la fe y el deseo de aferrarse al Señor, de depender de Él. Voy a predicar el Evangelio, Señor, pero tú sabes qué torpe soy. Señor, sabes que tengo teflón en la cabeza y no me acuerdo de todos los textos bíblicos. Señor, tengo un terror y un miedo de ir a hablarle a esta gente, pero por tu poder, ve tú conmigo. Habla a través de mí, Señor, dame fortaleza, dame confianza, dame valor y váyase a predicar y verá lo que va a pasar. Va a ver usted lo que va a pasar, pero necesita hacerlo. Cuando miramos atrás en la Biblia podemos encontrar momentos en que Dios tomó a los débiles para hacer cosas grandiosas. Ana, esta mujer quería un hijo, pero no podía. No podía tener hijos. Sin embargo, ella quería un hijo y se dirigió al Señor con desesperación y entonces Dios le dio un hijo que fue destinado para ser un gran líder espiritual en el pueblo de Israel. ¿Se fija? Daniel era apenas un adolescente cuando el Señor le dio fuerza para enfrentarse al rey de Babilonia. Todo porque Daniel se había rendido al Señor y fue victorioso. María era una jovencita cuando Dios le pidió que llevara al Mesías en su vientre. ¿Sabe qué significó eso? Un gran desafío, hermanos. Fue gran oprobio porque tuvo que soportar muchas cosas en su cultura, en su ambiente, precisamente por ser una mujer que había quedado encinta sin haberse casado. Sin embargo, ella fue fuerte en el Señor y Él la utilizó y por su sacrificio, por su disposición, salvó o se involucró en la salvación de millones y millones de personas en el mundo. Algunos de ustedes luchan contra la depresión tal vez. Otros contra la soledad. Algunos luchan contra sentimientos de inferioridad. Algunos mantienen constantemente ante sus ojos la maldad de su pasado.
Algunos de ustedes se sienten tan incapaces de hacer la obra precisamente porque ya no tienen edad, o porque son muy jóvenes, o porque ya son muy viejos, o porque tienen muchas cosas en su cabeza que los están afligiendo. Bueno, cualquiera que sea el nombre de su debilidad privada, particular que usted pueda tener, eso no es obstáculo para que el Señor lo use. Para el Señor su problema es una herramienta. Para el Señor es una herramienta. Él puede tomarlo en medio de su debilidad y aún así usarlo para confundir a los más fuertes que los rodean. Se confunde la gente fuerte, hermano. Se confunden allá afuera cuando nos ven servir a Dios y cuando servimos con eficacia y dicen, bueno, pero ¿cómo le hace? ¿Cómo le hace? Nosotros no hacemos lo que Él hace ni con toda la tecnología que tenemos. ¿Cómo le hace? ¿Qué pasa ahí? Algo está pasando. Bueno, Él puede tomar nuestras vidas y convertirla en una inspiración para otros, de tal manera que sea de beneficio para su obra. ¿Cuál es el secreto entonces? Disposición, hermanos. Eso es todo lo que falta. Deje de estar poniendo obstáculos. Deje de estar diciendo, no se puede, no puedo por esto, no puedo por esto. No. Lo único que Dios quiere es disposición. Eso es todo. Pero hermano, aunque esté así todo cegatón, así cegatón, Dios se va a ocupar de eso. Pero hermano, es que ya no puedo caminar, Dios se ocupa de eso. Pero hermano, no tengo dinero, Dios se ocupa. Pero no tengo influencia, Dios se ocupa. Todo lo que Dios quiere es disposición. ¿Puede usted tener disposición aunque no tenga buena salud? ¿Puede usted tener disposición aunque no tenga recursos? ¿Puede usted tener disposición aunque no sea una persona influyente? ¿Puede usted tener disposición aunque haya caído lo más bajo en el pasado? Todo lo que hace falta es disposición, mis hermanos. ¿Es usted entregado a Dios entonces? ¿Está completamente entregado? ¿Está rendido a Él? ¿Está disponible para que el Señor lo use? Si usted está disponible, no importa los obstáculos. Él puede usar nuestra vida. Él sí puede usar nuestra vida, hermanos. Dios les bendiga. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador. La Iglesia de Cristo en Rivera Luna le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en el número 3331, esquina con Rivera y Luna, en El Paso, Texas, 79905. Todos serán bienvenidos. De salud, solo en Él.